Muchas gracias, muy buenas noches. Agradezco la invitación de los amigos del Lex Academy y al ilustre Colegio de Abogados de Cusco, en la persona de su decano, el doctor Mike Girales Rado, para conversar un poco sobre el proceso de alimentos. Justo estábamos escuchando la parte final de la exposición del colega, el doctor Sotomayor, y podemos ver que en cuanto al tema de alimentos y su tramitación, surge un sinfín de particularidades y singularidades que van a nacer de esta pretensión y que generan muchas dudas en aquellas personas que no solo se dedican al litigio de proceso de alimentos, sino aquellos que son parte de un proceso de alimentos, ya sea como demandante o como demandado. Puede parecer en un inicio que los procesos de alimentos son procesos sencillos. Alguna vez escuché en la universidad decir que son procesos de alimentos, esto es fácil, es un proceso ganado. Seguramente sí, es un proceso en el cual vamos a obtener una pensión de alimentos, pero no es un proceso sencillo porque, como lo mencionó el anterior colega, y como también conocen quienes litigan en este tipo de procesos, cada tema de familia, en el área que sea o que se tramite, involucra una situación humana, involucran temas humanos con diversas particularidades. En un tema de alimentos será establecer las necesidades y la capacidad económica de un obligado. Y es acá que surge un tema muy interesante en cuanto a la actividad que deben realizar las partes a través de sus abogados para poder ayudar al juzgador a poder establecer un monto de alimentos. Muchas veces, abogados, litigantes o partes son notificados con una sentencia de un juzgador y uno ve el monto y demandante dice, ¿de dónde sacó el juez este monto? Me parece que es muy poquito. O demandado dice, ¿de dónde sacó el juez este monto? Es demasiado, yo no puedo. Y surgen los cuestionamientos por ambos lados, ¿de dónde se obtuvo la pensión? Y es que muchas veces la responsabilidad para la obtención de la pensión de alimentos es exclusivamente nuestra, de los abogados, quienes postulamos una demanda, o de los abogados quienes defendemos y establecemos o expresamos los fundamentos de defensa de la petición de alimentos que se formó. Voy a proyectar una diapositiva para poder explicar el tema que nos lleva el día de hoy. La importancia de los sucedáneos de los medios probatorios. Esto es hacer una pequeña clase de Derecho Procesal Civil, pero vinculada exclusivamente al proceso de alimentos. Veamos. El artículo 481 del Código Civil, vamos a procurar respetar la hora que se nos ha dado. El artículo 481 del Código Civil señala que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades de que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor. El juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado realizado por alguno de los obligados para el cuidado y desarrollo del alimentista, de acuerdo a lo señalado en el párrafo 3. Este párrafo complementar fue una modificatoria en cuanto a lo que debe considerarse además como ley. Finalmente, esta regla que mucho se aplica, donde dice no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestar alimentos. Entonces, acá hay dos situaciones que debo probar. Necesidades de quien los pide, o necesidades de los alimentos, y la capacidad económica del obligado. Vamos a centrar la exposición del día de hoy en el segundo punto, capacidad económica del obligado. Y quizás es el más complicado de acreditar, ¿no? Lo cual no exime a quien solicita alimentos, o a los abogados que tramitan alimentos, de tener que demostrar o darle al menos al juzgador pautas para poder establecer las necesidades. Porque vea, hemos visto también demandas de alimentos en los cuales se establece, en las cuales, perdón, se establece un simple párrafo de la necesidad y se dice, el menor cuenta con 10 años de edad, viene cursando estudios escolares,
Asimismo, tiene necesidades como alimentación, vestido, salud, recreación y otras propias de su desarrollo. Y no se escribe más, no se explica más. Sí, el juez tiene que establecer una pensión seguramente, pero vemos que también el juzgador, los demandantes, quienes conocemos la realidad, quienes tenemos los medios de prueba, al menos para acreditar necesidad, démosle al juez estos medios para que una sentencia pueda estar bien sustentada. Pero ¿por qué nos vamos a centrar en el segundo punto, que es la capacidad económica y el obligado? Porque es quizás un punto en el cual existe menos actividad probatoria en cuanto a la posibilidad de poder acreditar capacidad económica. Vea que sería muy sencillo en el trámite del proceso de alimentos si es que ambas partes discutieran la verdad, ¿no? Si es que el demandante expusiera y dijese, señores, esta es la necesidad de mi hijo. Esto es lo que gasta al mes. Y demandado al contestar la demanda, diga, señor juez, esto es lo que yo gano, por tanto, propongo esto. Si estuviésemos ante un proceso en el cual las partes van a exponer la verdad de su situación, no tendríamos ningún inconveniente. Pero lo que la práctica judicial nos ha enseñado es que nos encontramos en procesos ante los cuales el demandante busca magnificar las necesidades, porque lo ve esto como una situación de si pido 1000, yo realmente quiero 700, entonces voy a pedir un poco más para que el juez me dé a lo que yo quiero llegar. Y lo que busca el demandado dice, no, si digo la verdad y digo lo que tengo, me van a señalar una pensión muchísimo mayor. Entonces empiezan a jugar con verdades que no son las que realmente están. Entonces surge una actividad probatoria dentro del proceso de alimentos muy sui generis particular. Veamos que no podemos entender un proceso cual se va a resolver un conflicto intersubjetivo sin la posibilidad de la existencia de prueba. Ojo, entendida la prueba, ya que diferenciamos un poquito, entendida la prueba como este conjunto de actividades que se desarrolla en un proceso por el cual yo, demandante o yo, demandado, a través de mi defensa, incorporo hechos al proceso con el cual busco demostrar mi afirmación o demostrar lo que niego. La prueba es este conjunto de actividades en los cuales tenemos pues al medio de prueba, de esta forma como yo introduzco, incorporo hechos al proceso, ya sea por una testimonial, una pericial, documentales, una inspección judicial, etcétera, etcétera. Y la fuente de prueba, el lugar donde yo tengo esta información y la incorporo al proceso, los plazos, en fin, toda esta actividad es la prueba. Actividad por la cual yo busco incorporar hechos que demuestren lo que afirmo o lo que niego dentro de un proceso judicial. Pero no se olvide que hemos dicho que el segundo punto a acreditar es este, el de la capacidad económica del obligado. Y respecto a la capacidad económica del obligado, generalmente, como demandante, no tengo prueba directa que acredite la capacidad. Claro, vamos a retirar aquellos casos en los cuales, por ejemplo, mi demandado es una persona que trabaja para el sector público y, por tanto, percibe pues una remuneración mensual debidamente acreditada en una boleta. Por tanto, sí tengo medio de prueba directa. Aunque mi patrocinada me diga, o mi patrocinado, señor abogado, además del ingreso que tiene este señor en esta institución pública, genera otro ingreso más a partir de negocios que administra. Excelente. Pero generalmente, en el punto capacidad económica obligado, no tengo un medio de prueba directo que me ayude a demostrar que el señor X percibe una remuneración mensual, no sé, que supera los 3.000 o 4.000 soles. Vamos a poner un monte. No tengo medio de prueba. No tengo un medio de prueba directo. Por tanto, nuestro sistema procesal civil nos otorga a los sucedáneos de los medios probatorios, regulados en el artículo 275. Finalidad de los sucedáneos, dice. Los sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de estos. Vean, sucedáneos de los medios de prueba tan olvidados. Muy pocas veces en procesos judiciales he escuchado que se haga mención
o uso de los sucedáneos. Siempre se busca prueba directa o desordenadamente decimos una u otra cosa para querer acreditar capacidad, cuando la propia norma procesal civil nos ha otorgado los sucedáneos como un gran medio de ayuda. 275. Dice, para lograr la finalidad de los medios probatorios. Claro, lograr esta certeza y convicción del juzgador, que es lo que nos dice el artículo 188 del Código Procesal Civil. No nos olvidemos también de esta otra finalidad de los medios de prueba, que es acercar al juez a que reconstruya los hechos del pasado y pueda acercarse a lo que realmente ocurrió. Puede acercarse a una verdad material, aunque su resultado sea pues una verdad formal o una verdad procesal. Pero como no tengo prueba directa que me ayude a demostrar este segundo punto referido a la capacidad económica del obligado, pues necesariamente los sucedáneos de los medios probatorios son una excelente ayuda para quien solicita una pensión de alimentos pueda acreditar la capacidad económica del obligado o darle al juez un inicio, un punto de partida para su actividad valorativa en cuanto a establecer una pensión de alimentos. Y es que el Código Procesal Civil nos ha dado dos sucedáneos. El indicio, en el artículo 276, y la presunción, en el artículo 276. Veamos qué dice el artículo 276 del Código Procesal Civil. Dice el inicio, acto, circunstancia o signos suficientemente acreditados a través de los medios probatorios adquieren significación en su conjunto cuando conducen al juez a la certeza en torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. Surge entonces acá desarrollar qué es el indicio para luego a partir de un ejemplo práctico, en ambos casos, en ambos sucedáneos, vamos a llegar a tomar o tener el conocimiento de su utilización. Partamos de lo siguiente, antes de entrar a la próxima diapositiva. 276. Acto, circunstancia o signo suficientemente acreditado a través de los medios probatorios. El indicio es un medio probatorio. Es un medio probatorio que muestra qué cosa. Muestra un hecho existente, un hecho debidamente probado en el proceso. Pero ¿cuál es la característica de este indicio? Definitivamente este indicio no es una prueba directa, porque si estuviésemos hablando que este hecho acreditado fuese una prueba directa, no tendríamos que hacer entonces uso de un sucedáneo, no simplemente hacemos mención de esta prueba directa. Señor Estrado, ejemplo, encantadísimo. Por ejemplo, una prueba directa será el acta de nacimiento, en la cual obra la filiación, el reconocimiento por el cual yo acredito de forma directa el entroncamiento familiar, por tanto, la obligación de asistir a este señor A respecto al suyo. En cambio, en los sucedáneos, en el caso del indicio, es un hecho existente, es un hecho debidamente probado, pero que por sí solo, suelto, no me muestra, no me manifiesta de forma directa la existencia de algo. Entonces, yo requiero que a partir de la existencia de este hecho debidamente probado, unido a otros indicios, y a través de un proceso de inferencia lógica, paso 2, yo pueda llegar a obtener ese hecho desconocido. En este caso, el hecho desconocido, ese hecho que yo quiero llegar a acreditar, es justamente la capacidad económica del obligado. Dice Chandía, como dice la diapositiva, define el indicio como un hecho conocido del cual se induce otro hecho desconocido mediante un argumento probatorio que se obtiene a partir de una operación lógico-crítica basada en normas de la experiencia o en principios científicos o técnicos. Vamos a traducir esta definición. Entonces, tenemos que cuando un hecho importante, controvertido del proceso, no se puede probar de forma directa, no tengo yo medio de prueba directo, debemos recurrir a una operación lógica crítica compleja, por la cual, basándonos en un hecho conocido, en un hecho probado en el proceso, utilizando la inferencia lógica, llegamos a un hecho desconocido. Entonces, en el indicio, hay un hecho que se quiere probar, pero no se puede de forma simple, no se puede acreditar de formas directas,
Este hecho es un hecho conocido por el juez que se presume existió en un momento o lugar determinado. Su existencia se deduce de otro hecho del proceso previamente acreditado, que se requiere de una operación lógica que debe realizar el juez, lo cual le facilita la tarea para concluir la existencia o inexistencia de aquel hecho desconocido. Tengo un hecho conocido, un proceso de inferencia lógica para lograr la aparición del hecho desconocido. Partamos del final. ¿Cuál es mi hecho desconocido? Mi hecho desconocido es capacidad económica del obligado. Sigamos yendo del final, vamos al medio. Dice inferencia lógica, una actividad de razonamiento. Y es este el elemento principal. Y es que esta inferencia lógica, esta actividad de razonamiento del juzgador, en cuanto al indicio, como sucedáneo en los medios de prueba, están sustentados en las máximas de la experiencia. ¿Y qué es una máxima de la experiencia? Las máximas de la experiencia, vea, es este conjunto de conocimientos que hemos adquirido las personas a lo largo de toda nuestra vida. Conocimiento técnico, científico, personal, conocimiento de las relaciones interpersonales, todo el conocimiento que acumulamos, que nos ayuda a lo largo de todo el desarrollo de nuestra vida, en todo campo de desenvolvimiento, a poder obtener conclusión. Una máxima en la experiencia de una persona no es igual a la de otra. Sí, son coincidentes, pero no se basan de repente en lo mismo. Una máxima en la experiencia puede cambiar con el paso del tiempo. Hablábamos alguna vez en clases y decíamos, ¿qué pasa si yo prendo un encendedor y le digo a mi alumno que ponga la mano encima de la llama del fuego? ¿Lo hará? No. ¿Por qué? Porque se quema. Este conocimiento de que le va a quemar la llama del fuego es una máxima de la experiencia. Pues bien, estas máximas de la experiencia le van a ayudar al juzgador a poder concluir, después de un razonamiento lógico, que algo existe. Y vamos al primer punto de la diapositiva, el hecho conocido. ¿Y por qué me refiero al hecho conocido? Porque acabamos de manifestar que el indicio como sucedáneo, es un medio de prueba. Es un hecho existente en el proceso. Es un hecho que existe. Es un hecho debidamente probado. Pero que solo o de manera directa no me demuestra, no me señala de forma directa aquello que quiero conocer. Entonces, el indicio como sucedáneo tiene tres momentos importantes. Establecer el hecho o hechos indiciarios. A ver, tengo esto debidamente acreditado. Establezco mi hecho indiciario. Aplico mi actividad de inferencia lógica. Aplico mi actividad de razonamiento, es decir, pienso. Aplico mis máximas de la experiencia y el resultado final es la aparición del hecho desconocido. Es decir, llego a obtener aquello que no se muestra de manera directa. En el caso del progreso de alimentos, lo que llego a obtener es la capacidad económica del obligado. Planteemos un ejemplo para poder entender al indicio como sucedáneo. Vean, planteamos un caso. En el caso planteado, dice María Pérez, espero que nadie tenga ese nombre, ni de demandante ni de demandado, la sala no se siente identificado. María Pérez interpone una demanda de alimentos para su menor hijo de 8 años de edad, solicitando que el juzgado de paz letrado establezca una pensión mensual de alimentos ascendente a 1.000 soles. Demanda que la dirige contra Arturo Fernández, habiendo acreditado las necesidades del menor, que por su edad viene cursando estudios escolares, tratándose de una enfermedad respiratoria y demás propias de su desarrollo. Notificada la demanda, el demandado contesta señalando que no cuenta con la capacidad económica,
para acudir con la pensión mensual solicitada. Dice percibir la suma de 1.500 nuevos soles. No se olvide, como anexo especial de la contestación en un proceso de alimentos, se requiere la última boleta o aquella declaración jurada, pues que acredite los ingresos. El señor presenta una declaración jurada donde dice ganar la suma pues de 1.500 nuevos soles, con cuya remuneración aporta sostenimiento de su madre, su progenitora, con quien firma un acta de conciliación por la suma de 600 soles. Presente el acta firmada. Igualmente dice apoya el pago de la educación de su hermano menor, quien está en colegio, y por él paga al mes la suma de 300. Adjunta también la boleta de pago del colegio. Y además dice que paga servicios de luz y agua e internet en un valor de 200 soles mensuales. También adjunta su boleta de pago y remuneración de, perdón, la boleta de pago de los servicios. Muy bien. Señala asimismo que paga un crédito personal que asciende a la suma de 500 nuevos soles, adjunta los vouchers de pago de su crédito personal. Y manifiesta su contestación y dice, señor magistrado, estoy postulando a un posgrado, una maestría, y si ingreso, pues voy a tener que pagar 600 soles mensuales. Requiero para mí capacitación, mi mejora, y adjunta también la información de la institución educativa a la que va a postular. Señala el señor que no tiene capacidad. Se lleva a cabo la audiencia y el expediente queda para sentenciar. Entonces, nos tenemos que formular alguna pregunta. ¿Puede establecerse una pensión de alimentos en favor del menor? Sí. La respuesta es afirmativa. Menor de edad, existencia, no se ha acreditado que es una persona incapaz de poder proveer, tiene una mental, muy bien. Tengo medios de prueba que permitan al juez establecer el monto mensual que debe cumplir el demandado. Hemos dicho en el caso del ejemplo planteado que las necesidades están debidamente acreditadas, pero respecto a la capacidad, no tengo un medio de prueba directo, no he logrado yo conseguir una boleta de remuneración que me permita demostrar pues, que este señor cuenta con capacidad económica en una boleta de pago. Si no tengo un medio de prueba directo, ¿puedo recurrir a un sucedáneo? La pregunta es, ¿tengo un indicio en el caso planteado de que el señor tiene capacidad económica? Y acá surge algo importante. Y es que se hace muy poca mención al artículo 221 del Código Procesal Civil, que regula la declaración asimilada. El artículo 221 del Código Procesal Civil, en cuanto a la declaración asimilada, señala y dice que esta declaración asimilada, voy a darle lectura, las afirmaciones contenidas en actuaciones judiciales o escritos de las partes, que tienen como declaración de estas, aunque el proceso sea declarado nulo, siempre que la razón del vicio no las afecte de manera directa. Es decir, le da el valor de una declaración de parte a aquellas afirmaciones que realizan los sujetos procesales en sus escritos. ¿Qué tengo yo de la contestación? Tengo una persona que dice ganar 1.500, pero en sus gastos hacemos una pequeña suma, 600 a su mamá, 300 a su hermano, van 900, 200 en servicios, 100, 500 en crédito personal, van 1.600. Ya superó los 1.500 nuevos soles y dice haber ganado. Hay 100 soles más. Encima debemos sumarle los posibles 600. Hablamos de 2.200. Y no hemos considerado las necesidades personales del demandado. Su alimentación, su vestido, su salud, su recreación, en fin, su transporte y todas aquellas otras necesidades personales que pueda tener. Por tanto, si bien no tengo prueba directa que me acredite su capacidad, a través de su propia declaración y de los indicios estos debidamente acreditados en el proceso, yo como juzgador puedo determinar que el señor Arturo Fernández, demandado en este ejemplo, tiene capacidad económica. Y una capacidad económica que mínimamente va a superar los 2.000 soles. Mínimamente. Vea, y esto es importante, para entrar a hablar en un momento el otro sucedáneo. El indicio, como sucedáneo en los medios de prueba, me da una conclusión objetiva. Es que el indicio es un medio de prueba.
El indicio me da una conclusión objetiva. Yo tengo algo, concluyo como juez, algo de lo cual no me queda duda. Tengo certeza de que el señor sí tiene capacidad. Indicio. Sucedáneo de los medios de prueba. Pero a la par del indicio, la norma procesal civil me ha brindado otro sucedáneo. Otro sucedáneo muy interesante, regulado en el artículo 270. Y es la presunción. Dice artículo 275. Razonamiento lógico crítico que a partir de uno o más hechos indicadores lleva al juez a la certeza del hecho investigado. La presunción es legal o razonamiento lógico crítico, a partir de uno o más hechos indicadores, lleva al juez a la certeza del hecho investigado. También involucra el índice, la presunción, perdón, un razonamiento lógico que nace a partir de ¿dónde? A partir de un indicio, a partir de un hecho existente en el proceso. Dice, la presunción implica suponer un hecho como cierto sin tener prueba directa sobre el particular, aunque sí existen indicios que nos llevan a dicha presunción. Presumir que algo existe. En nuestra vida diaria presumimos siempre sobre algo debido a que existen indicios que nos han conducido a sospechar su existencia. Con la presunción se puede dar por cierto una cosa sin la correspondiente prueba o sin que siquiera nos conste. Decimos entonces que en la presunción existe un juicio lógico asumido de antemano por el legislador, ya sea una presunción legal o estructurado por el juez, presunción judicial. Ambas sustentadas en máximas de la experiencia, por el cual, partiendo de un hecho conocido por el juez y probado en el proceso, se llega a uno nuevo, de que se confunda con la prueba indiciaria o con el indicio. Vean, en cuanto a la presunción surge una situación interesante. Vamos a darle similitud con el indicio. ¿Qué tienen en común? Ambas tienen en común que el objetivo es llegar a conocer algo desconocido. En el caso del tema de hoy, la capacidad económica del obligado. Eso es lo que queremos conocer. Si es que el demandado tiene o no tiene capacidad. Muy bien. Ambos tienen un objetivo común. ¿Qué más tienen en común? Indicio y presunción. En que al medio se encuentra un razonamiento lógico basado en máximas de la experiencia. Tanto en el indicio como en la presunción, este producto final de obtener o llegar a conocer esta capacidad económica va a estar amparado en un razonamiento. ¿Qué más tienen en común? Que ambos parten de un hecho conocido, de un indicio. Entonces usted dirá, señor, está en lo mismo, usted está hablando de lo mismo. No me confunda, no lo confundo. Estamos estableciendo similitudes entre el indicio y la presunción, y es que ambas tienen una misma estructura, una estructura similar. Pero tienen una gran diferencia. Y la gran diferencia es que el indicio nos brinda certeza de algo. El indicio como ciudadano y los medios de prueba, es un medio de prueba que me permite como juez afirmar que algo existe. Por ustedes hacemos un paréntesis, si recuerdan sus clases de derecho penal, en la parte de derecho procesal penal habrá escuchado hablar mucho de la prueba indiciaria, ¿no? Que es sentencias a partir de esta prueba indiciaria, que no dista mucho de la lógica del sucedáneo en el proceso civil, que es el indicio. Pero se habrá dado cuenta que en un proceso penal jamás puede haber privación de libertad a partir de una presunción. ¿Y por qué? Porque la presunción, en este caso vamos al proceso civil, la presunción es un razonamiento conclusivo.
que no me da certeza, pero me permite concluir que algo existe. Con la diferencia que la presunción, en el caso de la presunción judicial, ahora vamos a hacer una pequeña diferencia, me admite prueba en contrario. Es decir, yo después de mi razonamiento lógico en la presunción y digo, sí, pues este señor debe tener capacidad económica, el razonamiento me lleva a esta conclusión de presunción, pero puede darse que más adelante, enterado de los hechos, el obligado me demuestre lo contrario, de un nuevo proceso judicial, lógicamente. La presunción admite prueba en contrario. Y si acá hagamos esta gran diferencia para que no nos confundamos. La presunción, el artículo 277 del Código Civil, Procesal Civil, perdón. En el 278 regula la presunción legal absoluta y en el 279 la presunción legal relativa. Y en el 277, que hace referencia a la presunción, dice razonamiento lógico crítico que a partir de uno más hechos indicadores lleva al juez a la certeza del hecho investigado. La presunción es legal o judicial. Cuando hacemos referencia a la presunción judicial, que está mencionada en este artículo 277, la presunción judicial es conocida también, como le dice la diapositiva, como presunciones de hombro, presunciones simples, presunciones eminentemente procesales. No admiten cualquier situación extraprocesal. Una presunción judicial es aquella que realiza el juez, pero que es un razonamiento que lo puede realizar cualquier persona, es una presunción de hombre. Cualquier persona en su actividad común, a manera de concluir algo, puede realizar un examen de presunción, parto de un hecho conocido, aplico razonamiento y presumo que esto ocurrió. Y dentro del proceso, la presunción judicial es aquella que realiza el juez durante el desarrollo del proceso para lograr convencerse de la existencia de algo, como lo haría cualquier persona. Conozco un hecho y a partir de un razonamiento lógico presumo que el otro hecho existe. ¿Cuál es el orden? ¿Sobre qué se funda? Sobre el orden normal de las cosas. Admite prueba en contrario la presunción judicial o presunción de juez y tiene como principal herramienta para esta conclusión las máximas de la experiencia. Vamos a ver un ejemplo al final para que me entienda mejor a lo que me estoy refiriendo. Y la presunción legal, si la presunción judicial se basa en la máxima experiencia del juez, la presunción legal se basa en la máxima experiencia del legislador. En este caso, la presunción legal es aquella afirmación que el legislador da por cierto. El legislador da por cierto determinados hechos, da por ciertas determinadas circunstancias. Las establece en la norma. La presunción legal puede ser absoluta, aquella que no admite prueba en contrario. La presunción legal puede ser relativa, aquella que admite prueba en contrario. En este caso, la máxima de la experiencia es la del legislador. Pondremos un ejemplo. Una presunción legal absoluta, por ejemplo, que regula nuestro Código Civil, judicial registral, ¿no? Todos, sin excepción, conocen el contenido del registro sin admitir prueba en contrario. ¿Cuál es la máxima en la experiencia? ¿Cuál es este conocimiento previo que le ha otorgado al legislador esta facultad de determinar que todos, sin excepción, conocen el registro? Quizás nos ponemos a pensar y decimos, sí, pues, la máxima en la experiencia de esta presunción es, por ejemplo, que cuando uno hace una transferencia de bienes, de sus inmuebles, uno va al registro y verifica, pues, si el vendedor es el propietario del bien. La máxima de la experiencia es que yo previamente adquirí un bien, verifico que el que esté vendiendo es el propietario y no alguien que pretende engañar. La presunción legal absoluta existe en la norma ¿para qué? Para dar protección a cierto estado de cosas. Imagínense usted el desorden que existiría
si es que no se hubiese establecido una presunción legal absoluta en cuanto a la publicidad. Basada en una máxima experiencia. Esto es punto importante para una posible posterior distinción con la ficción legal. Tiempo al final. La presunción legal relativa, en cambio, es también esta afirmación que la norma da por cierta de la existencia de algo, pero en este caso sí admite prueba en contrario. Vamos a plantear un ejemplo. La presunción legal de paternidad. Presume que el hijo nacido durante el matrimonio tiene como padre al marido. ¿Hay una máxima experiencia? Por supuesto, la máxima experiencia es que dos personas en un matrimonio cumplen con una de las finalidades, una de las tantas finalidades del matrimonio, cuál es la procreación, además una de las funciones del matrimonio, cuál es la manifestación o sexuales, por lo cual, si nació dentro del matrimonio, se presume que tiene como padre. ¿Admite prueba en contrario? Sí, no se olvide que tenemos una impugnación de paternidad, por ejemplo, prueba en contrario, o la presunción de propiedad. El Código Civil señala, se presume propietario al poseedor, salvo prueba en contrario. Tenemos otro ejemplo, yo lo veo a usted manejando un auto nuevo, una hermosa camioneta por la calle, y yo voy a presumir que usted es el propietario. Diré, qué bonito carro que se ha comprado mi amigo. Presumiré, legal relativa, que a usted, a quien veo como poseedor, es el propietario del carro. Deducción legal absoluta y deducción legal relativa. Diferencia, la absoluta no admite prueba en contrario, la deducción legal relativa sí. Importante en el caso planteado de los alimentos, la presunción judicial, o presunción de hombre, de prueba en contrario, y la presunción legal relativa, que también admite prueba en contrario. ¿Y por qué nos resulta importante la presunción legal relativa? No se olvide, vamos a volver a nuestro Código Procesal Civil, en el artículo 461, pero me falla la memoria, 461. El 461 del Código Procesal Civil hace referencia a los efectos de la rebeldía. Y uno de los efectos de la rebeldía es, dice artículo 461, efecto de la declaración de rebeldía. La declaración de rebeldía causa presunción legal relativa sobre la verdad de los hechos expuestos en la demanda. Es decir, en un proceso de alimentos, el demandado fue declarado rebelde, pues entonces se aplica el 461 y genera una presunción legal relativa de verdad de los hechos expuestos en la demanda. Claro, lo cual no enerva la función del juez de poder valorar, sacar su propia presunción judicial o presunción de hombre. Para entender a la presunción como sucedáneo de los medios de prueba, planteemos un ejemplo. Vamos a la misma señora María Pérez y al señor Arturo Fernández, solo variando los hechos finales. Vean. María Pérez interpone demanda de alimento, de 8 años de edad, solicitando que el juzgado de paz letrado establezca una pensión mensual de alimentos ascendente a 1.000 soles. Demanda que la dirige contra Arturo Fernández, habiendo acreditado las necesidades del menor, que por su edad viene cursando estudios escolares, tratándose una enfermedad respiratoria y demás necesidades propias de su desarrollo, siendo que para acreditar la capacidad económica del demandado, que tiene la señora, únicamente ha logrado conseguir, y esto es importante, la ficha de datos de RENIEC, el certificado de inscripción del demandado, no tiene otra cosa más. ¿Y qué información obtiene del certificado de RENIEC? Que se aprecia que el señor ha renovado su documento de identidad. Y el señor tiene 29 años de edad. Vamos a agregarle ahí, otra información que se tiene es que el señor ha votado en las últimas elecciones, por tanto su domicilio es el correcto donde lo notificaron, pero no logró conseguir la señora María Pérez ninguna otra información respecto de su demandado. No sabe ocupación laboral, la señora entró a RENIEC, a SUNAT, puso su número de DNI, puso el nombre del señor y no encontró que el señor tenga
registro único de contribuyente, entró a SUNEDU, puso el nombre del señor, puso el DNI, no encontró grado de instrucción, o menos registrado en SUNEDU, no sabe si tiene carga familiar, no ha logrado, preguntando, no ha logrado saber si tiene otros hijos, no tiene información crediticia, no sabe, no conoce si el señor tiene créditos, ha intentado averiguar con amistades suyas en entidades financieras y no ha logrado saber nada. Es decir, no sabe nada. No sabe nada de la capacidad económica del señor. Lo único que sabe, caso el ejemplo planteado, es que Arturo Fernández está vivo, de 29 años de edad, y ha votado. Debidamente notificado el demandado, no ha contestado la demanda y es declarado reo. Lleva a cabo la audiencia única de ley. Los autos quedan expeditos para emitirse. Debemos preguntarnos entonces, ¿se puede establecer una pensión de alimentos a favor del menor? ¿Tengo medios de prueba que le permitan al juez establecer un monto mensual que deba cumplir el demandado? ¿En base a qué medio de prueba o qué sucedáneo el juez puede establecer una pensión de alimentos en favor del menor? Y acá surge algo interesante, y es que opera esta presunción que acabamos de comentar brevemente como mecanismo que le permita al juez establecer una pensión de alimentos en favor del menor. Porque puede establecerse, por supuesto que puede establecerse una pensión de alimentos en favor del menor. Es un menor que quiere una pensión, es una persona dependiente de sus progenitores, tiene necesidades que satisfacer, hay que establecer una pensión de alimentos. ¿Tengo un medio de prueba directa que me permite establecer el monto mensual? No lo tengo. Es más, acá hay ausencia de todo. Solo tengo aquello que me acredita que este señor vive y tiene 29 años de edad y ha sufragado en las últimas elecciones y tengo una cédula de notificación que demuestra que ha tomado conocimiento de la demanda. Pero no tengo medio de prueba. ¿En base a qué voy? ¿Cómo sentencio? ¿Cuál es mi guía? Pues ahí opera la presunción. Y vamos a hacer este ejercicio de presunción. Voy a ubicar mi indicio. Voy a ubicar el hecho que tengo probado, el hecho que tengo debidamente acreditado. Y el único hecho que tengo debidamente acreditado con mi certificado de inscripción, con mi ficha de RENIEC, es que este señor vive y tiene 29 años de edad. Dos hechos. Está vivo y tiene 29 años. Ese es mi indicio. Mi hecho probado. Establezcamos cuál es el hecho que quiero probar. Yo quiero probar que este señor tiene capacidad económica. ¿Muy bien? Esto probado, esto que quiero probar. Vamos ahora a la actividad de inferencia lógica. Vamos a darle uso a las máximas de la experiencia. Entonces empiezo mi razonamiento y digo, una persona de 29 años, ¿estará bien de salud? Sí. Mi razonamiento, yo digo, sí, 29 años, estamos hablando de una persona que goza de salud. Muy bien. Máxima la experiencia, yo a mis 29 años soy una persona muy vital en mi salud. Muy bien. Seguimos con el razonamiento. ¿Trabajará este señor? Yo me pongo a pensar y digo, sí, debe estar trabajando, 29 años de edad. Generalmente a esa edad una persona ya hizo una actividad, por tanto, se está trabajando, debe ganar al menos una remuneración mínimo vital. En mi proceso de inferencia lógica, señalo y digo que sí, debe estar percibiendo una remuneración mínima. Seguimos haciendo un razonamiento de inferencia y digo, bueno, a ver, goza de buena salud, debe estar trabajando y percibe una remuneración mínima vital, pero además de eso, ¿habré estudiado algo? Sí, a los 29 años, al menos una educación básica tiene que haber seguido, por tanto, sí, considero que a los 29 ya concluyó una actividad, perdón, excelente.
¿Tendré otros hijos? Sigo mi razonamiento y digo, bueno, puede ser que tenga otros hijos. Que ha sido tan irresponsable de una joven edad, tener un hijo y descuidarlo, es posible que, habiendo transcurrido ya 8 años, tuvo su hijo a los 21, puede ser que tengo. Es posible. Muy bien. He realizado mi razonamiento lógico y procedo a establecer una pensión y digo, vamos a ver, veamos, la norma me permite, como lo dijo el anterior expositor, hasta el 60%, calculo una remuneración mínima vital y establezco un 40% para este menor, haciendo un cálculo, establezco un monto, no sé, de aproximadamente unos 450 soles en favor del menor. Vea, no tengo medio de prueba directo que me permita llegar a tal afirmación. Pero a partir del hecho existente y mi razonamiento lógico, yo como juez presumo todo lo que hemos dicho. Trabaja y percibe una remuneración vital, tiene cierta capacidad, ciertos estudios académicos, puede ser que tenga otros hijos, por eso garantizado otra parte de la remuneración mínimo vital para sus hijos, que goza de buena salud y establezca una pensión mensual de alimentos. Presunción judicial, sucedáneo de los medios de prueba. Y decíamos hace un momento, ¿admite prueba en contrario? Sí. Es posible que de repente lo demandado tome conocimiento después de la existencia de este proceso y él señala y dice, no, padezco de una enfermedad que no me permite trabajar. Y plantea su proceso de reducción de alimentos o su proceso de exoneración de alimentos para que un juez, en un nuevo proceso judicial, tome en cuenta su capacidad física. ¿Admite prueba en contrario? Sí admite prueba en contrario. Gran diferencia con el otro sucedáneo llamado indicio. El indicio nos da certeza de la existencia de algo. La presunción nos permite concluir que algo existe, con la posibilidad de ser esta conclusión revertida, admitiendo prueba en contrario. Pero ¿qué resulta importante para ir concluyendo? Respetando el tiempo que se nos ha otorgado. ¿Qué resulta importante? Resulta importante que tanto el indicio como el sucedáneo, perdón, tanto el indicio como la presunción, como sucedáneos de los medios de prueba, sean puestos en conocimiento por el abogado, el demandante, al momento de los alegatos. No se vaya a creer que la función del abogado en un proceso de alimento es simplemente sentarse y señalar e indicar conforme, haré los alegatos por escrito. Y estaríamos perdiendo la naturaleza de litigio o de abogar. Es importante que en los alegatos finales a la conclusión de la audiencia única, el abogado le exponga al juez el razonamiento por el cual sustenta el monto de la pensión de alimentos solicitado. Si tiene prueba directa, excelente. Pero si no, en cuanto a la capacidad, darle referencia. Señor juez, a partir del indicio, como sucederá en los medios de prueba, pongo en conocimiento la existencia de capacidad económica el obligado por estos y estos fundamentos. O si no tengo sucedáneos o prueba por indicios, le haré al juez en el alegato final, en los alegatos final de la audiencia única, le señalaré al señor, pues en base a la presunción como sucedáneo en los medios de prueba, puede presumirse y concluirse que el demandado tiene estas características, por la cual solicito como monto de pensión de alimentos, démosle al juzgador, facilitemos al juzgador la labor, la posibilidad de determinar el monto de la pensión de alimentos a partir de la información que tenemos en el proceso. Y decía al inicio de esta conversación que también exige la labor o el litigio en un proceso de alimentos que quien patrocina la parte demandante tenga que otorgarle al juez aquellos elementos que permitan en el juez generar convicción y certeza también
de las necesidades del alimentista, de las necesidades de aquella persona por quien yo solicito alimentos, que no debiera ser una actividad complicada, porque si somos los demandantes, conocemos de mejor manera, conocemos de forma directa las necesidades. Alimentación, educación, vestido, salud, recreación, trabajo doméstico no remunerado, incorporado por la ley 30.550. En fin, somos nosotros quienes manejamos, conocemos de forma directa, en el caso de los demandantes, las necesidades de por quien se pide, ya sea por derecho propio, si hablamos de los alimentos de un mayor de edad, o ya sea en representación de un menor de edad, si pedimos por nuestro menor hijo. Tengamos esa obligación en el desarrollo de un proceso de acreditar y darle al juez los elementos necesarios para que pueda tener certeza de las necesidades y también poder brindarle al juez la información necesaria para que pueda determinar la capacidad económica del obligado a partir de la inexistencia de prueba directa para determinar este punto que muchas veces se hace complicado en la tramitación de los procesos de alimentos. Yo agradezco a los amigos del Lex Academy Perú por esta invitación. Con esto concluyo. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor. Sí, vamos a ver, hemos visto, creo, con su venia también, estimado doctor, para poder dar lectura a algunas preguntas que había visto en el chat de Zoom. A ver, por favor, un momento. Voy a quitar el video de unos compañeros que están ahí. Ya está, ahora sí. A ver, teníamos aquí, creo, wow, Fanny. Ahí nos dejó una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Le puedo dar lectura, verdad, doctor? Sí, claro. Claro, perfecto, doctor. Bueno, la compañera Fanny nos dice, si la demandante tiene un crédito hipotecario de la vivienda donde vive con la menor, esa deuda puede ser incluida como parte de la pensión que debe otorgar el obligado, y de ser así, ¿qué porcentaje se podría solicitar? Nos indica. Okay. Veamos, la pregunta dice si hay un crédito hipotecario, si puede ser incluido. Por supuesto, si la menor vive en la vivienda, cual se está haciendo pago del crédito hipotecario, claro que sí. Recordemos que alimentos no solo implica comida, como originalmente entendemos cuando recién empezamos a estudiar Derecho. Estudiantes, alimentos implica una serie de necesidades, dentro de los cuales está la necesidad de vivienda. Lógicamente, no incluirá el total de la deuda hipotecaria, pero sí se tendrá que calcular una operación simple, un porcentaje que podría corresponder a las necesidades de la menor de acuerdo con la hipoteca que se pague de manera mensual, pero definitivamente si es una vivienda en la cual reside la menor, debe tomarse en consideración. Muy bien. Nuevamente Fanny también nos hace otra pregunta, donde dice, ¿la pensión que debe otorgar el obligado se rige a partir de sus ingresos? Los ingresos netos, nos comenta, fijados en su planilla de pagos, o de su ingreso líquido que recibe, descontando sus deudas que podría tener en los bancos. Por ejemplo, si un médico recibe 3.000 soles, pero con sus deudas solo le queda 2.000, ¿de cuál monto se le puede pedir el porcentaje de pensión? Muy bien, partamos de algo importante. El primer elemento identificador para establecer una pensión son las necesidades del alimentista. ¿A qué me refiero? Vamos a plantear el ejemplo que tengo un demandado que nos gana 15.000 soles mensuales. Entonces voy a pensar, yo diré, uy, si puedo descontar hasta el 60%, estamos hablando que la pensión que va a corresponder supera los 7.000, 8.000 soles. Pero las necesidades de este menor, del menor por quien se pide, de repente no llegan a los 3.000 o 4.000. Estamos hablando que el primer punto es la necesidad. Ahora, segundo punto en relación a la pregunta. Las deudas. El artículo 481 nos trae eso del Código Civil.
hace referencia, por ejemplo, que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide, de las posibilidades de que debe darlos, atendiendo además a las circunstancias personales de ambos. Estamos hablando de circunstancias personales del quien pide los alimentos y circunstancias personales del obligado, especialmente a las obligaciones que se haya sujeto el deudor. También deberá tenerse en consideración aquellos créditos personales que pueda obtener el obligado, que pueda tener el obligado para el cálculo de la pensión. Punto uno, las necesidades del alimenticio. Punto dos, habrá que ver qué otras obligaciones ha adquirido el mandado. ¿Y por qué el código hace mención a esto? Porque existe en la práctica judicial muchos demandados por alimentos, por ejemplo, que ante la demanda recibida van a un centro de conciliación y se hacen de otras obligaciones alimentarias con la finalidad de buscar acreditar la existencia de otro gasto independiente o aparte de por quien se solicita alimentos. El juez deberá tomar en consideración, por ejemplo, el tiempo en que fueron adquiridas estas obligaciones, obligación faccionada para una pensión, para obviar o restar sus ingresos económicos, tendrá que ser considerado como juez y retirada al momento de evaluar la capacidad económica del obligado. Así como también, por ejemplo, aquella obligación que fue adquirida con mucha anticipación a la solicitud de pensión de alimentos, pues también tendrá que ser considerada por el juzgador para ver cuáles son, hasta dónde llega su capacidad o, en algunos casos, como el ejemplo que planteamos en los indicios, para ayudar a acreditar que esta persona tiene capacidad económica. Muy bien, doctor. Bueno, hay dos preguntas más, doctor, lo voy a leer. Ya está. Acá dice, a ver, de parte del compañero o colega Juan Velasco, dice, doctor, buenas noches. Si el demandado trabaja para el Estado, es decir, tiene remuneración mensual fija, el descuento judicial es por el monto total de sus remuneraciones o descontando las generales de ley, como son salud, aportaciones de ley, impuestos al trabajador, etc. Ok. Esta es una pregunta interesante porque se ha visto en las oficinas de personal antes que algunos había la duda si descontaban del neto o del líquido. Se tramita el descuento como cualquier otra obligación adquirida. El descuento o el cálculo se hace sobre el monto neto del ingreso del obligado, al cual se le aplica el porcentaje correspondiente y eso aparece identificada en la boleta de remuneraciones. Tengo entendido en la práctica, este descuento se realiza sobre el monto neto, es decir, el total de la remuneración que percibe el obligado, la persona. Perfecto, doctor. Tenemos ya la última, para ir cerrando, es la pregunta de Alex Cencia Zapata, que dice lo siguiente. Doctor Iván, qué gusto volver a escucharlo, recordando sus clases de Derecho Procesal 1, y tiene una consulta, dice, referida si existió una demanda de alimentos por presunción legal relativa, pero con el pasar de los años se obtienen pruebas objetivas que el demandado tiene una capacidad económica mucho mayor. ¿Hasta cuánto puede incrementar la pensión de alimentos? Gracias, dice. Ah, genial, genial, Alex. Un fuerte abrazo, gusto verte en la pregunta y escuchar. Vea, partir de lo siguiente. El monto de la pensión de alimentos empieza a correr desde el momento que el demandado es notificado por la demanda y hacia adelante. Y en la pregunta nos habla de una demanda o una pensión de alimentos que ha sido establecida a partir de una presunción legal relativa, una presunción judicial. Pero años después, dice Alex, esta persona toma conocimiento que su demandado tiene ingreso superior. ¿Qué hacer? Bueno, definitivamente planteará una demanda de aumento al alimentos. Punto uno. Una vez que plantee su demanda de aumento de alimentos, en esta expondrá la capacidad económica del obligado. No nos olvidemos que el aumento de alimentos tiene como requisito
en acreditar el incremento de la capacidad económica. Como en el proceso 1 de alimentos yo no sabía la capacidad, ahora en el proceso 2 ya tengo conocimiento, definitivamente hay un incremento. El juez tendrá que tomar en consideración este incremento. ¿Qué tan diferente es de lo que yo presumí a lo que hoy me planteas en el aumento? Ahora, dice Alex, ¿hasta cuánto puede incrementar? Tenemos una remuneración fija, estable, acreditada como una boleta de remuneraciones, la norma es clara y nos habla de hasta el 60%, no más del 60%, lógicamente tomando en cuenta el resto de obligaciones de esta persona. Si hablamos de una capacidad económica demostrada, no acreditada en boletas, por ejemplo, sé que ahora tiene RUC y aparece el señor con un giro de negocio, no sé, una sanguchería llamada Papeos, pero no tributa nada, ya es un indicio de la capacidad económica, pues podrá gradualmente incrementar el monto de los alimentos. Ve usted que en este último caso, de este ejemplo planteado, en que aparezca el RUC y aparezca un nombre comercial, pero no tenga más datos, igual voy a tener como juez que aplicar nuevamente un razonamiento lógico y a partir de un indicio, un hecho probado que el señor tiene un registro único de contribuyente, igual presumiré que tiene un ingreso mayor e incrementaré seguramente la pensión. Muy bien. Muchas gracias, Alex, por la intervención, por la pregunta y también a las personas que han estado comentando en el chat con sus preguntas. Estimado doctor Iván, es para nosotros un placer y también un gusto tenerlo presente en este curso especializado y también agradecer al doctor Michael Herrado por la acreditación y de parte del Ex Academy también agradecerle su presencia, doctor. Ha sido bastante productiva su clase y así ya los compañeros lo están expresando en el chat. Así que, doctor, muchas gracias y no sé, algunas palabras para poder contactarlo quizás por las redes sociales o algunas consultas personales que quizás el público desea hacer. Bueno, primero agradecer nuevamente la invitación de Lex Academy Perú a este evento. Agradecer también al Colegio de Abogados de Cusco, en la persona de su decano, el doctor Mike Cerrado, por permitirnos compartir estos minutos con ustedes y exponer un poco de lo que uno puede ir aprendiendo en la práctica. Estamos llanos a poder participar en cualquier evento o situación que se nos convoque, con la finalidad de poder compartir e intercambiar opiniones respecto a temas tan interesantes como este, ¿no? Mucho se piensa que los procesos de familia o de alimentos son procesos sencillos cuando lo que hacen es contenido, una serie de situaciones que lo hacen cada vez más complejo. Una gran ayuda para los usuarios es aquella información que nosotros los abogados podamos aportar, no solo como demandantes, sino también como demandados. Espero que lo que hayamos conversado el día de hoy sirva de mucha ayuda. Encantado de poder colaborar con ustedes de forma personal, lo que deseen. Estoy en las redes sociales, mi Facebook como Iván Estrada Herrera, y mi celular que lo voy a poner ahora al chat para que quien desee comunicarse, encantado de poder ayudar. Muy buenas noches, muchas gracias, un fuerte abrazo.